Hola, ¿cómo están? Bueno, me da mucho gusto saludar a todas las magistradas y los magistrados de Argentina que están cursando el ciclo de formación en procesos ambientales que organiza la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y el Instituto de Capacitación Judicial Reflejar, así como a sus autoridades. Les habla Soledad García Muñoz, relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Redesca de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para hacer esta presentación, me voy a valer de un PowerPoint a través del cual voy a guiar mi exposición, que busca dar un panorama sobre lo que son los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos, a partir especialmente del trabajo realizado por la Relatoría Especial a mi cargo, un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una oficina autónoma de la misma, la segunda Relatoría Especial creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en toda su historia. Se puso en funcionamiento en el año 2017. Yo ya estoy a punto de cumplir mi segundo y último periodo como relatora especial, y uno de los primeros encargos que me dio la comisión fue precisamente adelantar estándares en la materia de empresas y derechos humanos. De esta manera, en el marco del plan estratégico de la comisión y también de la agenda estratégica de la relatoría especial, el tema empresas y derechos humanos ha tenido una altísima prioridad, de la mano de una agenda ciertamente holística en la que hemos buscado siempre poner en el centro de nuestra acción por la promoción y protección de los DESCA en todo el hemisferio, desde Argentina hasta Alaska, todo el Caribe, 35 estados miembros de la OEA. Siempre en el centro, como digo, la indivisibilidad, la interdependencia, la interrelación de todos los derechos humanos, buscando de una vez superar esa falsa división entre los derechos, esa falsa jerarquía que hace que parezcan unos derechos más importantes que los otros. De esta forma también, pues nos hemos dedicado durante estos 6 años de manera constante a proclamar que no hay derechos de primera ni segunda categoría, ni generación tampoco, que todos los derechos en realidad pertenecen a esa esfera indivisible que es la dignidad humana y, cómo no, cada vez más también la protección del ambiente. Esta agenda de ESCA está muy relacionada también con la agenda de empresas y derechos humanos. De hecho, en nuestros trabajos pues hemos ido encontrando cómo las empresas, a la vez que constituyen unos actores fundamentales para el bienestar y el desarrollo económico y social, también pueden ser actores que impacten muy adversamente los derechos humanos. Por eso que es tan importante hablar de este tema con abogados, abogadas, con jueces, con juezas, con actores jurídicos que se apropien de esta cosmovisión, de este paradigma que debe hacernos trascender de la denominada responsabilidad social empresarial hacia un verdadero entendimiento de la dimensión de derechos humanos aplicada a las actividades empresariales. Y eso es lo que hemos venido forjando a través de nuestro trabajo en la Relatoría Especial, partiendo obviamente de los antecedentes en la materia que pasan de decisiones de la antigua Comisión de Naciones Unidas de Derechos Humanos a los principios rectores, o denominados también principios RAGI de 2011, para también tomar en cuenta, obviamente, las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y la iniciativa para desarrollar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos que se puso en su día en marcha en 2013 bajo el liderazgo de Ecuador y de Sudáfrica y que hoy sigue avanzando en el seno de Naciones Unidas. Con todos estos antecedentes y también con un mandato muy claro de la Comisión, como de la propia Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que le encargó a la Comisión realizar un estudio regional en la materia,
es que nos dimos a la tarea de elaborar un informe sobre empresas y derechos humanos en el sistema interamericano. Un informe que ha sido el resultado de un proceso muy participativo, de amplias consultas a nivel hemisférico y también global. Un informe que ha levantado muchas expectativas al ser el primero en su género del sistema interamericano. Y más que un informe como tal, en realidad es una verdadera hoja de ruta regional plenamente vigente en la materia, tanto en los estándares que desarrollan, que han buscado sistematizar, pues tanto la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte, como los distintos mecanismos de los que la Comisión se vale para hacer su trabajo, le hace monitoreo, medidas cautelares, cómo no, tramitación de peticiones y casos, unos estándares que nos llevan a darnos cuenta de cómo los avances en esta materia requieren un diálogo constante entre los desarrollos en el sistema universal y los sistemas regionales. Yo añadiría también y los sistemas nacionales de protección de derechos humanos, por ejemplo, las defensorías del pueblo e instituciones nacionales de derechos humanos de la región juegan un rol muy importante también en esta materia, incluso han generado redes regionales para dar un seguimiento conjunto y regional entre las distintas instituciones nacionales de derechos humanos o defensorías del pueblo en este tema. Y de hecho, el sistema interamericano provee un marco ciertamente invaluable para fortalecer los estándares y la protección efectiva de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Por eso que valoro mucho esta oportunidad y que realmente les hago un llamado muy gentil a tomar en cuenta este informe en el marco de sus trabajos en la arena jurídica de la Argentina, tanto en su rol como abogados, abogadas, jueces o juezas. Ciertamente este es un informe de referencia al cual voy a referirme ahora en los contenidos más sobresalientes del mismo. Como les digo, este informe, si bien lo publicamos a fines de 2019, es una guía totalmente vigente y también con unas recomendaciones, como veremos hacia el final de mi exposición, que requieren una acción de todo el aparato estatal, ¿verdad? Tanto de los poderes legislativos como ejecutivos y, por supuesto, judicial. Este informe parte de identificar cuáles son los criterios interamericanos fundamentales en la materia. Criterios, léase principios, no quisimos entrar en una competencia terminológica con los principios rectores de Naciones Unidas. Sin embargo, estos sí son verdaderos principios interamericanos que deben ser tomados en cuenta al momento de desarrollar una agenda sobre empresas y derechos humanos en nuestra región, que está tanto vinculada por las normas y constituciones propias de cada Estado-nación, como también por el sistema regional y el sistema interamericano, el sistema regional interamericano y el sistema universal. Ni que decir un país, un Estado como Argentina, con ese rico marco constitucional que desde la enmienda a la Constitución de 1994 pues nos permite también gozar de la jerarquía constitucional, no solo de tratados, sino inclusive de las declaraciones americana y universal de derechos humanos. Con ese rico marco de fondo, me refiero a estos criterios, principios, empezando por la centralidad de la persona y de la dignidad humana, siguiendo con la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia e interrelación de los derechos humanos a la cual ya me acabo de referir, como la igualdad y no discriminación, un principio además reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de su opinión consultiva número 18 como un principio de jus cogens en el ámbito internacional. El derecho al desarrollo, y acá es importante también hacer una disquisición, como lo explicamos en el informe, cuando hablamos de desarrollo, a veces se confunde este concepto con el mero crecimiento económico. Y el mero crecimiento económico
nos sirve como tal para asegurar el desarrollo sostenible, que es a lo que apunta este derecho al desarrollo, que es clave también para guiar la incorporación de una perspectiva de derechos humanos a las actividades empresariales. El derecho a un medio ambiente sano, reconocido en la mayor parte de las constituciones de las Américas y también en el sistema interamericano de derechos humanos, que es pionero en su reconocimiento, anterior, por supuesto, a Naciones Unidas. En ese sentido, el Protocolo de San Salvador, sin ir más lejos, en su artículo 11, reconoce el derecho a un medio ambiente sano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 23, o inclusive en la primera sentencia, condenando a un Estado, precisamente Argentina, por violación del derecho a un medio ambiente sano, lo reconoce como un derecho autónomo y justiciable. También cuando hablamos de empresas y derechos humanos, es fundamental referirse al derecho a defender los derechos humanos. Vivimos en el hemisferio más desigual del planeta y también en el hemisferio más peligroso para defender los derechos humanos, especialmente el derecho al medio ambiente, a los territorios, a la naturaleza, y por eso que este derecho, que también está reconocido en el Acuerdo de Escazú, es fundamental cuando hablamos de empresas y derechos humanos. Muchas veces esas personas defensoras que son hostigadas, amenazadas, criminalizadas, incluso muertas, padecen esos graves hechos en el marco de actividades empresariales a las que se oponen por defender territorios indígenas, afrodescendientes, o simplemente para defender a sus comunidades frente a la contaminación ambiental o de los cursos de agua. También es uno de los criterios interamericanos, es el de la transparencia, el acceso a la información. También ahora reconocido por el Acuerdo de Escazú, este criterio, principio, tiene una regambre interamericana, al igual que el siguiente, la consulta libre, previa, informada y los mecanismos de participación, desarrollado como en ningún otro sistema, en el sistema interamericano de derechos humanos, que sea caracterizado históricamente por una gran protectora de los derechos colectivos y de los derechos indígenas. También un criterio interamericano fundamental es el de la prevención y la debida diligencia en materia de derechos humanos. Los órganos del sistema interamericano, especialmente la Corte Interamericana, desde el caso Velázquez Rodríguez, tiene una jurisprudencia ciertamente rica y paradigmática en este campo, que nos debe hacer mirar hacia la debida diligencia en una doble vis, tanto en relación con los principios rectores que atribuye esta debida diligencia a la conducta de las empresas, como también a la conducta que es obligada por los estados en el marco del sistema interamericano de derechos humanos. Como lo dijo la Corte Interamericana en su sentencia Velázquez Rodríguez versus Honduras, los estados tienen el deber de organizar todo su aparato estatal para diligentemente no solo respetar, sino también garantizar los derechos humanos. Y esto nos lleva a otro principio que tiene su reflejo, obviamente, en los principios rectores, que es la rendición de cuentas y la debida reparación. Otro desarrollo jurisprudencial potentísimo del sistema interamericano, que aspira a la restitutio in integrum. De nuevo, encontramos una novedad en este informe, y es el reconocimiento del principio de extraterritorialidad. Uno de los mayores temas de discusión durante la elaboración y la aprobación del informe por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cuanto supone asumir que empresas multinacionales que puedan tener un capital proveniente de un tercer estado pueden llegar a generar abusos contra los derechos humanos fuera del territorio de su estado, y por tanto también comprometer la responsabilidad del estado de origen. Finalmente, el criterio que identificamos fue la necesidad de combatir la corrupción y la captura del Estado, que es otro hecho que vimos
pues reflejado claramente en la realidad interamericana al momento de elaborar el informe y recibir informaciones muy diversas y en gran escala, tanto de estados como de sociedad civil y de las propias empresas. Gracias a esa información y a su sistematización es que llegamos a este informe, a estos criterios interamericanos. También gracias al análisis que hicimos sobre la jurisprudencia interamericana y los antecedentes del sistema universal, como también de la jurisprudencia nacional comparada cuando fue conveniente, en aplicación del principio pro persona, también identificamos eh, un análisis que nos permite sistematizar e identificar en clave evolutiva, de manera que se aclaren, se organicen los deberes estatales y los efectos en las empresas de estos deberes. Y así identificamos que para cumplir con la obligación de respetar, sabemos que en el sistema interamericano hablamos de dos grandes obligaciones de los estados: respeto y garantía. Para cumplir con esa obligación de respetar, los estados tienen que abstenerse de desplegar conductas vinculadas a actividades empresariales que contravengan el ejercicio de los derechos humanos. Y cuando hablamos de la obligación de garantizar, hablamos de cuatro grandes deberes: el deber de prevenir violaciones a derechos humanos, de supervisar el disfrute efectivo de los derechos humanos mediante acciones de fiscalización estatal, por ejemplo, la prestación que hacen entidades privadas de servicios de interés público, por ejemplo, de instituciones de salud. En tercer lugar, el deber de regular y adoptar disposiciones de derecho interno. Y en cuarto lugar, el deber de investigar, sancionar y asegurar el acceso a reparaciones integrales para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales. Obviamente, estas obligaciones están muy detalladamente analizadas con base en la jurisprudencia interamericana en el informe, al cual les remito para mayor explicación, como también les remito el informe para leer esta parte tan importante y novedosa también de nuestro informe, en el que hacemos una lectura de cómo esas obligaciones de los estados impactan y tienen un efecto en las obligaciones estatales en las empresas, porque esas empresas sobre las que se está discutiendo en cuanto al alcance de su responsabilidad internacional, lo que es indiscutible es que eh, tienen una serie de obligaciones en el ámbito nacional, y los estados también tienen obligaciones que pueden tener efectos sobre terceros, incluyendo a las empresas. De esta forma, los estados deben formular, supervisar y adjudicar responsabilidades jurídicas explícitas y vinculantes dirigidas hacia el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas a nivel nacional. Buscamos así también sobrepasar esa discusión, para mí cada vez más oxidada, sobre el carácter voluntario de las acciones de la llamada responsabilidad social empresarial, para afirmar una verdadera vinculatoriedad eh, en las responsabilidades exigibles por los estados a las empresas en relación con el respeto a los derechos humanos. También dijimos que al hacer esto deben tenerse en cuenta las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, en buena lógica de control de convencionalidad y de principio pro persona, y cómo la aplicación efectiva de las obligaciones de respeto y garantía de los estados involucra la responsabilidad jurídica de las empresas en términos de evitar, provocar o contribuir a provocar mediante sus actividades abusos y vulneraciones a los derechos humanos, en términos de ejercer la debida diligencia. Acá vemos la doble cara de la debida diligencia, si la miramos desde el sistema interamericano, en sintonía también con los principios rectores, en términos de rendir cuentas por parte de las empresas y asumir las consecuencias que correspondan en el ámbito nacional.
También, gracias a toda la información que les digo recabamos, identificamos una serie de contextos interamericanos que requieren una especial atención para el sistema interamericano. Y así, y vuelvo a remitirme al informe para mayor explicación sobre cada uno de los contextos, eh, identificamos la justicia transicional y la rendición de cuentas de actores económicos, y esto tiene mucho que ver con países como Argentina, aquellos también que estuvieron pues bajo la égida del plan Cóndor y que experimentaron violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, ¿verdad? En el pasado reciente, algunas de las cuales también se dieron en el marco de actividades empresariales, como así se han juzgado en Argentina y en otros países de la región. Hablamos también de otro contexto, que son los servicios públicos esenciales para la garantía de los derechos humanos y los contextos de privatización. Y acá concluimos en que, sin perjuicio de que un Estado privatice o no un servicio público esencial, el Estado no puede desentenderse del control, de la supervisión efectiva, de la provisión de ese servicio público, que en la mayor parte de los casos también responde a un derecho humano fundamental y seguramente un DESCA. Hablamos también por primera vez en este informe del contexto de la emergencia climática, del contexto del cambio climático y la degradación ambiental, y esta fue una antesala muy importante para lo que hoy es nuestra resolución 3/2021 adoptada por la Comisión, y que es el primer documento de estándares concretos en cuanto a emergencia climática y derechos humanos del sistema interamericano. También abordamos en el informe el contexto relativo a políticas fiscales, prácticas tributarias empresariales y poder de influencia en la toma de decisiones políticas y públicas. Este es un contexto muy preocupante para la vigencia de los derechos humanos en general y de los DESCA en particular, y creo que también será de ayuda para ustedes acudir al informe para profundizarlo y leerlo en conexión con el informe sobre corrupción y derechos humanos, en el cual también trabajamos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente un contexto pues que no puede ser más de actualidad, como también lo es el de la emergencia climática, que es el de las tecnologías de la información y la comunicación. Eh, Identificamos cómo, sin duda, las empresas que se dedican a estos rubros tienen una altísima incidencia en los derechos humanos, eh, en todos los sentidos, ¿verdad? Y en la indivisibilidad y la integralidad de los derechos humanos, desde la libertad de expresión, el acceso a la información, pero también los derechos laborales, como lo hemos venido viendo, por ejemplo, en relación con los derechos de las personas que trabajan para plataformas digitales. Esta es una breve síntesis de estos contextos que imagino y espero que les genere el interés de profundizar en ellos a través de la lectura del informe. Es un informe en el que también hemos destacado, como les decíamos, el criterio de igualdad y no discriminación, lo cual nos lleva directamente a la necesidad de mirar al tema empresas y derechos humanos desde una perspectiva de igualdad de género, de diversidad, de interseccionalidad, y por eso que también en el informe prestamos especial atención con base en toda la información recabada de muy diversa fuente, tanto interna como externa, las personas defensoras de derechos humanos, a las mujeres. Es imprescindible mirar a todos los temas de derechos humanos y muy especialmente al de empresas y derechos humanos, que tanto impacto tiene en la vida económica y social, a ese gran universo, a ese gran colectivo de seres humanos que somos las mujeres, históricamente discriminadas, como también lo son los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, la población campesina, la niñez y adolescencia, las personas privadas de libertad, las personas en contexto de movilidad humana, las personas LGTBIQ+, personas con discapacidad o personas mayores. A todas ellas nos referimos en el informe, y les animo nuevamente a acudir al mismo en aquellos temas y colectivos que más les interese profundizar. A través de todo ese recorrido llegamos a una serie de recomendaciones
que van dirigidas a los estados. En concreto, 22 recomendaciones se dirigen a los estados y sin perjuicio de reconocer que es importante que los estados elaboren planes de acción nacionales como políticas públicas, si así deciden hacerlo, en realidad debe partirse por revisar y adecuar el marco normativo interno aplicable. Y ello también va de la mano con esa obligación que los estados que han ratificado el Pacto de San José o Convención Americana, con jerarquía constitucional en Argentina, pues han contraído, ¿verdad?, con el artículo 2 de dicho tratado interamericano. Les hacemos, como digo, una serie de recomendaciones que les pido tener muy en cuenta. Por ejemplo, esta de asegurar el cumplimiento del respeto a los derechos humanos por parte de las empresas de manera efectiva y vinculante, o establecer por ley el deber de las empresas, según su tamaño y los derechos y poblaciones involucradas, de informar públicamente sobre el impacto anual de sus operaciones en los derechos humanos, así como sus programas de debida diligencia en la materia para evitar abusos y violaciones a los derechos humanos. También pedimos a los estados realizar un estudio que sea una línea de base en cuanto a los obstáculos que existan para aplicar estos estándares y recomendaciones a los que el informe refiere. Y ya hemos empezado a aplicar también este informe en recomendaciones, no solamente a los estados, sino incluso a empresas. Y aquí les traigo un ejemplo de una visita que hicimos a La Guajira, en Colombia. Les podría hablar de otro comunicado de prensa, informe que hicimos tras una reciente visita a Los Ángeles para abordar la situación de las personas en situación de calle que viven en esa ciudad de Estados Unidos de América. Y en ese informe también hemos hecho recomendaciones a las empresas, sobre todo del sector inmobiliario, o acá en el caso de La Guajira, llamando a implementar de manera efectiva los estándares y recomendaciones dirigidos a las empresas e instituciones financieras internacionales que contiene el informe, y a cooperar con el Estado de Colombia para eliminar la pobreza en La Guajira, porque al igual que los demás temas de derechos humanos, sin duda que los temas de empresas y derechos humanos también llaman cada vez más en un contexto de cambio climático, de emergencia climática global, en un contexto también de globalización constante, pues a argumentar y a exigir, ¿verdad?, la cooperación internacional en la materia. También hemos visto la relevancia de este informe durante la pandemia del COVID-19 y lo hemos hecho valer en las distintas resoluciones que desde Redesca hemos elaborado para la Comisión Interamericana. Así, por ejemplo, en la resolución 1/2020 sobre empresas y derechos humanos, perdón, sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, identificamos el estándar de que la Comisión exigiera que las empresas respeten los derechos humanos y adopten procesos en materia de debida diligencia, particularmente por los efectos que las situaciones de pandemia y las crisis de salud infecciosa tienden a tener sobre los derechos de las personas y grupos más vulnerables. Lo hicimos también en la resolución 4/2020 sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19 y en la resolución 1/2021 sobre las vacunas contra el COVID-19, un tema en el que sin duda pues, se puso en juego no solo la agenda DESCA en su conjunto, partiendo del derecho humano a la salud, sino también la agenda de derechos humanos y empresas, por cuanto pues, fueron empresas, sobre todo las que desarrollaron las vacunas, las patentes, y con mucha preocupación desde la Comisión y la Redesca, pues identificamos graves asimetrías en el acceso a esas vacunas y la necesidad de reivindicar, entre otros, pues el derecho humano a beneficiarse del progreso científico. También les anunciaba cómo este informe se ha presentado muy relevante frente a la emergencia climática y ha sido base de uno de los
9 capítulos que tiene esta resolución, que también aprovecho invitarles a consultar y ojalá aplicar en sus trabajos, que es la resolución 3/2021 sobre emergencia climática, alcance y obligaciones interamericanas de derechos humanos. Para ir finalizando, algunos datos de interés sobre la utilidad y resonancia del informe es que el mismo viene siendo utilizado desde su aprobación y publicación en los distintos documentos y mecanismos de la Comisión, tanto en monitoreo, en nuestros informes anuales, en el sistema de casos, en el sistema de medidas cautelares, también en nuestras asistencias técnicas, cada vez más solicitadas por los estados de la región, como es caso de Perú o de Ecuador, en la elaboración de sus planes nacionales de acción. Hemos llevado adelante también una intensa agenda de promoción multiactor y de acciones coordinadas con Naciones Unidas, incluyendo el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU, al punto que también este informe ya ha tenido repercusión en otras regiones, por ejemplo, en Europa o en África, e inclusive, pues, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empezado a hacerse eco de él, por ejemplo, en el voto razonado del juez Eduardo Ferrer MacGregor, en el caso de empleados de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares versus Brasil. En este sentido, pues, quisiera remarcar la vigencia del informe, los desafíos y las oportunidades que existen en nuestro sistema interamericano, reivindicando este informe de 2019 como un avance en la interamericanización del tema empresas y derechos humanos. Este es un mensaje que les quiero dejar fuertemente en esta intervención. Argentina, además, es uno de los estados, países que más utilizan el sistema interamericano, tanto a nivel de los órganos del sistema como en la aplicación de los estándares interamericanos en el plano nacional, ¿verdad? En uso del control de convencionalidad. Entonces, quiero pedirles tener muy en cuenta ese informe como los estándares interamericanos que se van desarrollando en esta materia por la fortaleza que tiene el sistema interamericano vis-a-vis el sistema universal, del cual, por supuesto, es complementario. Es, como les decía, una herramienta interpretativa plenamente vigente, yo diría que necesaria, porque hasta el momento no ha existido un esfuerzo tan consistente y enfocado en precisamente ofrecer una interpretación sobre cuáles son las obligaciones que tienen los Estados americanos en el ámbito de empresas y derechos humanos, que por tanto ofrece una hoja de ruta regional en la materia a través de las recomendaciones, a través de los contextos a los que me he referido. Es persistente el desafío de implementar sus estándares y recomendaciones, por eso que agradezco tanto la oportunidad de compartirlo con ustedes. Ofrece las bases para caminar también hacia una ley modelo interamericana, los procesos de construcción de políticas públicas y de debida diligencia empresarial. Realmente, con este informe en la mano, pues no puede dejar de atenderse a los estándares interamericanos en la materia cuando se cometen esfuerzos de este tipo, que nos han de servir para optimizar la rendición de cuenta de los estados y a través de los estados, para profundizar y consolidar también esta interamericanización, porque tenemos cada vez más que desarrollar la perspectiva interamericana sobre empresas y derechos humanos, como estamos también desarrollando una perspectiva DESCA interamericana, tanto por vía de la Redesca, de la Comisión, de la Corte, como del propio grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, el cual también integro como relatora especial. Y finalmente, esta es una herramienta sin duda para generar diálogos interamericanos multiactor, y esta es una oportunidad pues muy, muy grande para mí de dirigirme actores, actoras muy importantes para esos diálogos interamericanos, que son quienes se desempeñan en el ámbito del derecho en la Argentina, como abogados, abogadas, jueces, juezas, y por eso que de verdad ha sido un placer
conversar con ustedes y les dejo por acá los datos de nuestra relatoría especial, nuestras redes sociales, para que podamos seguir en contacto, deseándoles que tengan pues una cursada muy, muy fructífera y ni que decir que alentándoles a tener en cuenta los estándares interamericanos de los que he tenido el gusto de conversarles en esta exposición. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y les mando un saludo muy cordial hasta la Argentina.